Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor hoy nos dice aquí, entre otras cosas, que tenemos que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Eso lo leíamos en esa antífona del Evangelio, en esa preparación para el Evangelio, litúrgicamente hablando. Y después en el Evangelio nos pone como dos elementos. Uno que tenemos que, para aprender a ser mansos y humildes de corazón, tenemos que ser como niños, ver esas características del niño que nosotros podemos imitar, porque hay otras que no podemos imitar. Pues la falta de experiencia que tiene un niño, pues nosotros que ya somos adultos tenemos mucha más experiencia. No consiste en no tener experiencia. Consiste el ser como niño en tener esas virtudes que son las que nosotros debemos trabajar, ¿no? Esa confianza que tiene un niño en sus papás, esa alegría espontánea que tiene un niño, ¿no? Siempre se levanta como en 0 kilómetros, ¿no? Se levanta lleno de ilusión, se levanta lleno de ganas de hacer cosas. Ser como niño es tener ese futuro, ¿no? Porque no tiene pasado, es niño. Tiene todo un futuro, ¿no? Entonces, en la medida en que nos vamos envejeciendo, ya no pensamos en el futuro, estamos mirando el pasado. Y sí, es bueno mirar el pasado, pero saber que tengo que vivir el presente y que tengo muchas cosas que hacer. Y eso el niño lo hace. Entonces, cada uno de nosotros también tenemos que ser en ese sentido como niños, abiertos al futuro. Bueno, entonces el Evangelio nos habla de esa capacidad de ser como niños. Y nos pone un ejemplo, que son esas ovejas donde el pastor deja un montón de ovejas, 99, y se va a buscar a la oveja perdida. Que quiere decir que para cada uno de nosotros, tenemos una importancia total, absoluta, por parte de Dios. Dios nos quiere como si solamente estuviéramos nosotros. Dios no nos va a querer más, ni nos va a querer menos, si somos muchos o somos pocos. Porque nos quiere con todo su corazón, con todo su amor. Y eso es lo que nosotros tenemos que sacar. Y no solamente sacar con nuestra mente, porque eso es relativamente fácil, sacar con nuestra mente estas ideas, sino sacarlas con el corazón, porque el corazón es el que te hace vivir, el que te hace caminar en este mundo, ¿no? No somos computadoras que tenemos muchos conocimientos. Somos cristianos de a pie que caen, que se levantan y que siguen caminando. Y yo creo que eso es lo grande que nosotros tenemos que sacar de esta liturgia, de estas lecciones que nos da nuestro Señor Jesucristo. El niño siempre se levanta y algunas veces que tiene miedo, que tiene inseguridad.
¿Y cómo salva esa inseguridad el niño? ¿Cuál es el punto de referencia de un niño cuando se siente inseguro, cuando tiene temor? ¿Qué es lo que hace un niño cuando está ahí en el cuarto y tiene miedo? Bueno, hace dos cosas. O grita y dice mamá o papá, o se levanta y se va al cuarto de sus papás y se mete en medio de la cama de los dos. ¿Tú haces eso cuando tienes una dificultad? ¿Tú gritas y dices, papá, Dios, ayúdame, Dios, protégeme? Hoy están operando al esposo de una amiga que, pues como todas las operaciones, es delicada, ¿no? Y yo le decía, bueno, lo encomendamos a las manos de los cirujanos. Y las manos de los cirujanos se las encomendamos a Dios a través de nuestras oraciones. Porque Dios sí es un buen cirujano. Claro, a Dios rogando y con el mazo dando. Está uno mal, pues lo llevan al médico. Pero no es que ya esté, sino que levantas y gritas, papá, Dios, Dios mío, ayúdame en este momento. Porque mi marido, mi papá. Otra amiga que tiene también a su marido ahí en el hospital. Otra amiga que me ha hablado que su hermana y su hermano están delicados, graves. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es decir, papá Dios, ayúdanos, protégenos, cuídanos, con una gran, vamos a decir, as en la manga. Porque muchas veces podemos nosotros pensar que la oración es mágica, que todo lo que pedimos tiene que cumplirlo. Si nosotros le pedimos, cuida de mi mamá, cuida de mi papá, cuida de esto, es porque se va a salvar. Si se muere, ya falló. Como que no es tan omnipotente el Señor. Bueno, sí, aparentemente para los ojos del mundo sí falló, pero no para nosotros que tenemos fe. Porque después de esto viene el cielo y viene la eternidad. Él ya ha ido al hogar, así que tampoco es que nuestra oración haya caído ahí en la inutilidad, no es así. Sin embargo, pues pedimos no para que llegue a la eternidad, bueno, no ahora, después. Pedimos para que ahora se cure, se salve, pueda seguir pues trabajando por la educación de su familia, por lo que tenga que hacer. Claro que pedimos por eso. ¿Y cuántas veces el Señor no nos escucha? Claro que le pedimos a Dios que guíe las manos de ese cirujano. Claro que le pedimos a Dios para que salga ese familiar del COVID. Y habrá muchos que han salido, otros no. Otros se han ido a la casa del Padre. Pero ¿cuántos han salido adelante? ¿Cuántos momentos de oración hemos sido como ese niño que pide a su papá y su papá le ayuda, su mamá le ayuda? Bueno, su mamá siempre le ayuda, porque esas sí son omnipotentes. Los papás de vez en cuando, porque son medio limitados, pero las mamás son ilimitadas. Pues eso es así, eso es lo que nos dice hoy el Evangelio. Miren, confiemos en nuestro papá, confiemos en nuestro papá Dios. Un papá y su hija iban de camino de vacaciones. Iban a reunirse con el resto de la familia. Ellos se habían quedado ahí en la ciudad porque tenían que trabajar, tenían que terminar. Pero los otros ya se habían ido. Y era como nos ocurre ahora aquí en México, ¿no? Que es época de lluvias. Y en algunos lugares sí que hay lluvias. Y no solamente hay lluvias, hay torrenciales de lluvias. Bueno, entonces estaba el papá y la mamá, tenían que subir la montaña. Veamos nosotros a lo mejor aquí cuando subimos y tenemos que pasar aquí las montañas para ir de Puebla a México, al DF, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl en medio. Bueno, pero esa era una montaña, era mucho más grande. Y entonces estaba el papá y la mamá, la hija iba conduciendo, el papá estaba al lado, había coches, y en eso que se empieza a cerrar el cielo, se empieza a llenar de nubes y empieza a llover.
y empieza a tronar. Y empieza a haber un viento, pero impetuoso. Estaba la cosa que no se veía ni papá. Por más que tenía el limpiaparabrisas a tope, no se veía nada de todo lo que llevaba, de todo lo que llovía. Y entonces empezó a ver que se colocaban a la diestra, se orillaban pues coches, camiones, y la niña le dice al papá, le dice, oye, vamos a orillarnos. Y el papá le dice, sigue. Llueve cada vez más, y la hija otra vez, viendo que la gente se orillaba, le dice al papá, oye, vamos a parar. Y el papá le dice, tú sigue. Y ella seguía, iba a 10 por hora porque no podía ir a más velocidad de la lluvia que caía, del viento, y sigue continuando y se ve que otros carros que están delante se vuelven a orillar y ella ya estaba pues desesperada por toda la lluvia, por el viento, por el miedo. Y le dice al papá, nos orillamos. Y el papá se la queda mirando y dice, tú sigue. Y la niña, obedeciendo a su papá, siguió. Siguió y a los pocos metros, aquello que se empieza a liberar, ¿no? Porque las lluvias parece que tienen ahí como un corte vertical, ¿no? Entonces pasa esa línea vertical y empieza otra vez a clarear. Empieza a salir el sol. Y la niña pues ya respira, puede adelantar un poco, puede subir un poco la velocidad, la empieza a subir y el papá le dice, un momento, oríllate. Y la niña pues se orilla y le dice, sal. Salen del carro los dos, dice, mira para atrás. Y miran para atrás y estaba ahí la cortina, ¿no? De lluvia y todo lo demás. Y le dice él a su hija, dice, mira, todos los que pararon en el camino siguen en la tormenta. Tú continuaste y ahora has pasado la tormenta. Hermanos, muchas veces en la tormenta nos quedamos frenados, nos quedamos parados, nos quedamos quietos. Cuando confiamos en nuestro Papá Dios, que nos cuida, que nos ve, y Él nos dice, camina, si nosotros seguimos caminando, llegará un momento en que la cortina aparece, la lluvia desaparece y el viento se va. La tormenta se acabó. Que Dios nuestro Señor nos ayude, nos bendiga a confiar en el Padre, en Dios Padre, como confió esta monjita que hoy celebramos, Santa Clara, la fundadora de las Madres Clarisas, gran amiga y compañera de camino de San Francisco de Asís. Dos personajes que han dado un rumbo en la vida. ¿Y por qué lo dieron? Porque pusieron su confianza en Dios Padre. Que así sea.